Ujú. La psicometría sin duda ha sido hasta el día de hoy una de las herramientas que con mayor capacidad de análisis y descripción de sus actividades ha desarrollado bases importantes para la psicología. Veíamos que desde Francis Galton o finales del siglo XIX con Charles Spearman y pasando también por Lee Cronbach, la teoría general de las pruebas y la teoría de respuesta al ítem son ahora las bases sobre las cuales se sienta esta base teórica psicométrica. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se está midiendo o se intenta medir? Muy bien. Cuando nosotros estábamos en primero y tuvimos la oportunidad de conocernos hace más o menos un año, si mal no recuerdo, veíamos o poníamos en duda una de las muy probable, la más famosa de las razones por las que tú al día de hoy sigues estudiando psicología. Espero que ya no sea así, y si no, bueno, pues ya lo platicaremos. ¿Dónde está la mente? Uh-huh. ¿Y qué fue de la conclusión a la que nosotros llegamos con relación a la mente? Que no existe. Que no existe, muy bien. ¿Qué más? Que no la podemos ver, medir ni cuantificar, eso es cierto. Pero existen ciertas circunstancias sobre las cuales, exacto, podemos hablar no de una representación mental, pero sí de los ejercicios prácticos de esta. Por ejemplo, la conducta, que es hasta el día de hoy, y espero así quede claro, la base de nuestra psicología, o sea, la base de una psicología científica apegada, orientada y enfocada al desarrollo de este tipo de procesos. Bien, cuando nosotros queremos evaluar la conducta, sabemos que tenemos que enfrentarnos a diferentes tipos de personas. O sea, yo espero, no vaya a ser el caso, pero conforme van o han ido interactuando de primero al día de hoy, pues obviamente quizás no de manera física o de manera presencial, pero se han encontrado con algunas circunstancias, formas de ser o rasgos característicos en la personalidad de algunos de sus compañeros o algunos de los profesores, ¿cierto? Hay compañeros que aunque no conoces o nunca has visto, les tienes a hoy en día en alta estima, quizás hasta se hablan, se mensajean, tal. O incluso algunos que ya conocías y ahora quieres más o tal vez te has alejado un poco en función a que a su conducta, a sus rasgos. Con ese precepto nosotros vamos a trabajar justamente lo que se conoce como la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos básicamente nos dice que hay estructuras subyacentes que pueden explicar el comportamiento o la conducta humana y que éstas no necesariamente tienen que ver con cuestiones personales o propias de un sujeto, sino que los rasgos se van a referir a las formas en que esa conducta relativamente constante pueden llegar a ser distinto a un individuo de otro. ¿Uh? Y también hacer mucho énfasis en que los rasgos siempre van a ser sensibles a la cultura y al contexto donde el sujeto o los sujetos se están desarrollando. ¿Qué quiero decir? Hace un semestre en la materia de procesos socioculturales del comportamiento, justamente era este el tema en cuestión con relación al por qué mucha gente es como actualmente es, o cuáles son los cambios o rasgos subyacentes sobre los cuales se van sentando esos cambios. Bien, con base a esa teoría de los rasgos hay cierta capacidad de llegar a medirlos. Ejemplo, los rasgos psicológicos son constructos sociales que tienen que ver justo con lo que veíamos nosotros en función a la cultura, al contexto y al comportamiento. Dos, los rasgos, al ser una manifestación de la conducta del sujeto, pueden cuantificarse y pueden medirse. Ojo, aquí ya estamos obteniendo dos características de un proceso científico. Tres, pueden o existen varias maneras de medir un mismo rasgo. Y cuatro, que existen o pueden llegar a existir fuentes de error en su medición y hay que prestar atención a ello. Es más, durante esta clase vamos a aprender que muchas veces el error es un gran aliado para nosotros los psicólogos que hacemos este tipo de trabajos. Y sobre todo que éticamente hablando tenemos que respetar y desarrollar instrumentos que sean sensibles a las cuestiones de género, nivel socioeconómico, etnia, etcétera. O sea, que tenemos que saber en qué tipo de población nosotros estamos aplicando determinado tipo de instrumentos, ¿vale? Ahora, la medición siempre va a depender de la cultura y del momento histórico en el que se desarrolle. Por lo tanto,
es de vital importancia considerar quién administra, califica e interpreta esos resultados de las pruebas y sobre todo que se tome en cuenta a la población y a sus características dependiendo desde dónde se administra. ¿Ok? Por último, las personas que contestan o trabajan este tipo de instrumentos para responder tienen el derecho al consentimiento informado, o sea, de decirte si quieren o no contestar tu instrumento. Tienen derecho a que les informe sus resultados y a que se mantenga la privacidad y la confiabilidad de esto. El derecho a una clasificación no estigmatizadora, o sea, que no se le vaya a estigmatizar por el tipo de resultado que obtenga y sobre todo que al final de su proceso esa persona se quede satisfecha con la información que le está llegando. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta con lo que acabo de explicar? Ok. No pregunto. Muy bien. Siempre explico bien. Soy muy bueno en esto, creo yo. Ahora, ya hablamos de medición, ya están leyendo ustedes el problema de la medición en psicología. O sea, medir, vamos, o intentar medir la mente, pues es un problema muy complejo, porque nosotros tenemos que agregar toda la parte que tiene que ver con un proceso de definición científica de la evaluación. O sea, el tipo de psicología que nosotros estamos haciendo, nada tiene que ver con esas cuestiones subjetivas, pseudocientíficas, inmanentistas, que nada nos ayudan a confundir a las personas, ¿sale? Ok. En ese mismo camino, primero tendríamos que definir entonces qué es una prueba o qué es un test o qué es una escala. De hecho, yo creo que muchos de ustedes, o más de uno de ustedes, ha escuchado, ha contestado, o en este caso supongo que así lo hicieron porque desde primero les mandé una, algún tipo específico de estos instrumentos, ¿cierto? Sí. De hecho, y para que no se les olvide, yo les decía, a ver, ¿cuál es el área de trabajo de un cardiólogo? El corazón. ¿Cuál es el área de trabajo de un oftalmólogo? Los ojos. ¿Cuál es el área de trabajo, el objeto de estudio de un nefrólogo? Los riñones. De un neurólogo, el cerebro. Ok, y del psicólogo. Y muchos respondían en primero, porque eran todavía así como muy amplios los conocimientos que traían. Decían, la mente. Yo le decía, ok, ¿dónde está el corazón? Acá. Los riñones, acá. El estómago, acá. ¿Y la mente? Y no me decían o no me sabían decir dónde está. Está aquí, no, acá está el cerebro y como vimos con Francis Crick y la lectura de la hipótesis asombrosa, ahí en realidad hay neuronas, dendritas, axones, etcétera, pero no está la mente no existe. Posteriormente te dije, bueno, ok, tenemos que irnos sobre el estudio de la conducta. Y para muchas personas la conducta es la parte observable de la mente, por decirlo de alguna manera, aunque en realidad sabemos que no es necesariamente así. Pero que todas las emociones, sensaciones, percepciones que tenemos sobre lo que somos o sobre el mundo puede llegar a evaluarse o clasificarse, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? En lo que me responden voy a cambiarme el asiento. ¿Cómo lo hacemos o cómo logramos llegar a eso? A medir o a poder calificar un rasgo o algo así. Con un test. Con un test, ¿correcto? ¿Alguien más? O sea, está bien el Tratado de Libre. Los escucho. Mediante alguna escala. Por una observación. Por una observación, bien. Dice el joven Ángel que se puede hacer a través... no tanto así, joven José, pero bueno, vamos más a la cuestión práctica o pragmática, ¿ok?
Permítanme tantito. Claro, sí, ahí sí te creo, método científico, efectivamente. No, no irnos con la finta de lo que no, no es o no existe. El método científico. Ahora sí, basémonos en este. El método científico nos dice que todo aquello que es ciencia debe ser observable, medible y cuantificable y pasar por varios pasos. Uno de ellos es la hipotetización, o sea, generar hipótesis a partir de lo que observamos para llegar a predecir, conocer o incluso interpretar algún tipo de fenómeno natural que se esté presentando ante nuestros ojos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Bajo estas condiciones o con estas circunstancias, nosotros tendríamos que estar al pendiente entonces de revisar que en una situación muy precisa, una prueba puede medir un estímulo y de ese estímulo reconocer que ese estímulo está afectando una parte de su comportamiento. ¿Sí me explico? O sea, un estímulo puede llegar a afectar una parte de la conducta de un sujeto. ¿Se acuerdan cuando leíamos a John B. Watson con la psicología tal cual la ve el conductista? Las primeras semanas de clase del primer semestre, él nos decía que nosotros nacemos únicamente con 3 emociones básicas. Todas las demás emociones con las que nosotros vamos comprendiendo, entendiendo o incluso hasta manejando el mundo son ya socialmente construidas. O sea, hay una relación directa entre lo que el medio hace con nosotros. Si esto es así, entonces el comportamiento de los individuos durante la prueba puede llegar a ser comparado con otros individuos de otros lugares en la misma situación. Por lo tanto, aplicar una prueba o un test es básicamente el proceso de medir variables psicológicas por medio de procedimientos estandarizados para obtener una muestra de comportamiento. Vuelvo a repetir, una prueba o test estandarizado, psicométricamente hablando, es el proceso de medir varias variables psicológicas por medio de procedimientos estandarizados para obtener una muestra de comportamiento. ¿Ok? Grábense esto muy bien. Es más, se los voy a poner aquí en el grupo. Claro. Ok, José Ángel. ¿Sabes qué, José Ángel? Justo lo acabas de decir. Es más, voy a tomar tu comentario, lo voy a guardar aquí tantito y más adelante cuando veamos leyes en psicología la voy a sacar, ¿vale? Me recuerdas. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones hasta aquí al respecto de lo que es el uso de la psicometría, su avance, su concentración en cuanto a su tema, ¿no? No, profe. ¿Seguros? ¿De verdad? O sea, yo ahorita puedo hacer un examen y todos saldrían con 10. Ok, vamos a hacerlo. A ver, vamos, preguntas inmediatas aquí al grupo. A ver, Carla Isabel Reyes Bravo, prenda su micrófono y su cámara, por favor, señorita. Sí, profe. Ahora sí.
Señorita Carla Isabel, dígame, ¿cuál es la diferencia entre un estímulo y una respuesta? Pues el estímulo sería lo que serían como complementos el uno al otro, ¿no? Un estímulo se genera para que de esta forma nosotros podamos observar la respuesta que se genera a partir de ese estímulo. No Ok, sé si me explique. bien, me parece bien. Nadia Yaret, Utilizando el ejemplo que dio mi compañero Ángel del alfiler, pues el alfiler sería el estímulo y la respuesta sería la reacción que causa al que lo piquemos a la persona con ese alfiler. ok, ¿cuál sería la primera respuesta básica? La que usted Pues a lo tiene. mejor el dolor, ¿no? O Bien, bien, el Gritar. dolor, ese es uno. Ahora, ustedes conocen a algunas personas que tienen tatuajes en el cuerpo, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Alguno de sí. ustedes se ha puesto algún tatuaje, se ha rayado sí, el cuerpo? ¿Sí? No, yo no. Ok, sí, pero, profe. De esos de henna, a lo mejor que salen en los chicles. ajá, no, pero yo digo tatuarse bien. Bien, pregunta. ¿Por qué hay personas que estando tatuadas le tienen miedo a la vacuna? O a las inyecciones en general. ¿Un trauma? mi caso. Ismeraí, Porque bueno, yo pienso que no es lo mismo. No es lo mismo un tatuaje que una inyección. disculpe que le contradiga, señorita Ismeraí Antonia, Sí. pero poner en un recipiente una aguja y tinta o una sustancia líquida, vamos a llamarle, y perforar el cuerpo para que éste entre en él, es exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Me equivoco? No, pues no. Yo digo No, que va no creo. desde la manera en que lo veamos, ¿no? Porque bueno, pues el tatuaje es así de que no, pues por gusto, no, porque lo quiero. Sé que la vacuna igual es, o la inyección pues igual es porque te lo tienes que poner, ¿no? Para tu salud o así. Pero pues va desde la manera en que lo vemos, ¿no? Lo percibimos o lo queremos interpretar. Fíjate, Ismeraí, lo que dice tu compañera Ilse Denise, dice, sí, pero una inyección es momentánea y un tatuaje en el tiempo es durante, ay, perdón, pero una inyección es momentánea y un tatuaje el tiempo es durante más tiempo. Mm, yo creo que quiere decir así Yo, como, profe, ajá, a ver. Espérame yo tantito. pienso que es porque, ok, De, es que no le entiendo a tu compañera, pero yo comprendería que es algo así como la inyección es un piquete y ya, y los tatuajes son muchos piquetes. Ujú. Ahora, dices, ¿sabes qué duele más un piquete que muchos piquetes que no? No, si yo te digo dónde puede llegar a tener mayor sensibilidad tu cuerpo, por ejemplo, el cráneo, las rodillas, la palma de la mano, a diferencia a lo mejor de la espalda u otros, el dolor puede llegar a ser más tolerable en otros como tal. Ujú. De hecho, entre más carne o músculo magro haya, pues, se supondría que tendría que ser menos doloroso, ¿cierto? Ay, pues no sé, profe, sí, porque profe, nunca me he Sí, hecho. sí, Sí, los que profe. no lo han hecho, no contesten. Pregunta, si esa lógica opera para los tatuajes, exactamente al ser lo mismo opera para una inyección, ¿cierto? Es más, las inyecciones no te las ponen en el cráneo o, bueno, no las inyecciones, pero sí a lo mejor una venoclisis en la palma de la mano, pero no en las rodillas o en las piernas o así, son en los muslos, en los glúteos o en los brazos. Porque hay gente que al día de hoy puede estar tatuada y decir que una inyección le duele más o le da más miedo ponérsela que un tatuaje. Diana, Alexia, Pienso que es como lo que decía en el tema de ética y medición, que pues depende de la cultura y del momento histórico, porque el tatuaje pues es una decisión que tú tomas pues por tu personalidad, por lo que quieras representar, por tus sentimientos, no sé, lo que represente para ti al tatuarte. Y en ujú, cambio la inyección pues es algo, podría decirse que hasta cierto punto obligatorio por el momento histórico que se vive.
pero pues ahí también influye el contexto social que pues a veces se vive en redes sociales, por ejemplo, de que la vacuna tiene un chip o cosas así, teorías conspirativas que pueden llegar a afectar Sí, claro, claro, claro. pensamiento Ajá. el pensamiento de la persona. Ujú. Pero Profe, también, Diana, en redes sociales hay páginas en donde te muestran carne ya lastimada o incluso desmembramientos de personas por el uso de tatuajes, aplicación de tatuajes. Mayra Elizabeth, la escucho. Yo pienso, profe, que es porque, por ejemplo, con la inyección se experimenta el dolor. Y con el tatuaje, Las ¿no? personas, bueno, sí, a lo que voy es que el tatuaje lo hacen como por una satisfacción que incluso les hace poder aguantar el dolor. Ok, imagínese que usted o cualquiera de sus compañeros tiene una infección, no sé, estomacal, muy fuerte, que puede llegar a costarle la vida. Y que la aplicación de una inyección de un antibiótico puede llegar a ser la solución, o al menos una solución muy factible, médicamente hablando, para su recuperación. ¿Qué vale más, la vida o la apariencia? La vida. Entonces, a ver, venga, coméntenme ustedes. Profe, ¿Sí? bueno, yo creo que es más por nuestro contexto. Por ejemplo, no sé, en los niños chiquitos como que los amenazan de ven acá o cómete esto, si no ahorita te voy a poner una inyección y ellos lo provocan como algo malo. Y pues de los tatuajes como tal no nos dicen así que son malos o que son dolorosos ni nada de eso. Y ahorita referente al comentario que dijo que si vale más la vida o la apariencia, pues sí es la vida, pero por ejemplo yo en la secundaria tuve un compañero que lo operaron y pues para ponerle la anestesia era necesario que lo inyectaran, pero él simplemente por ese temor que les tenía, él prefirió aguantar todo ese dolor a dejarse inyectar. Wow, eso sí está así como bien cañón, ¿no? Digo, ahí Sí. sí, ahí sí no sabría qué decir, pero ok, vale, al final de cuentas va por la vida. Muy bien. Rosa Elena Tejeda. Sí, pero bueno, yo iba a decir algo similar a lo de Mayra, porque, pues sí, por ejemplo, un tatuaje, pues, aparte de que es como una decisión propia, Perdón, la sabes que, vacuna también, de hecho, tan es así que a diferencia del estudio de tatuajes a donde a veces va la gente, ahí sí te piden un documento firmado, en el caso de la vacuna, para que digas que sí estás así como consciente, ¿no? o sea, sí, pero, o sea, pero como las cosas igual le han dicho y todo eso, estás como preparado mentalmente, por decirlo así, de que te va a doler o puede tener efectos secundarios o todo eso. Y pues el tatuaje, sabes que tal vez era un poquito más corto ese dolor y pues al final te va a gustar cómo se ve tu piel y todo eso, ¿no? Ok, Como, ok, entiendo, va por ahí. Muy bien. Juan Alberto. profe, pues la verdad yo pienso que es por la técnica en la que Ajá. hacen eso, porque imagínense, la inyección, bueno, esa vacuna se ve un poquito más fea. A mí me da miedo la vacuna. Es lo diferente, o sea, yo me imagino cómo me van enterrando esta agujota a mi brazo. Y el tatuaje, siento que como no meten toda la aguja, simplemente, o sea, ¿cómo le puedo decir? Como que no abarca toda la aguja. Yo he visto, mi tío es tatuador Ujú. y yo he visto que no mete toda la aguja, entonces siento que causa más miedo por eso la vacuna, porque es introducida por, bueno, a la mitad. Y pues a mí me daría más miedo esa, la verdad. Igual en la pompita da Ujú. más miedo. Pero Y fíjate, es, por ejemplo, ese que dice, a ese punto quería llegar, por ejemplo, en la pompita o en el glúteo, pues tú no ves, o pero sea, siento, es que ya, o sea, yo me imagino ya, yo ya me la imagino, pero que ya va a entrar y digo, "Oh". Y, ok, te y entiendo perfectamente, es ese temor, ok, me parece excelente, gracias. ¿A quién más era? ¿Quién más había levantado la mano? Perdón. Diana Laura Córdoba. Bueno, yo digo que tiene que ver, igual así como habían mencionado, que
desde que somos niños nos dicen, ¿no? Que te va a doler, pero aguántate, no te muevas. Y pues obviamente te duele. Entonces como que te intimidan y te meten así esa idea de que siempre te va a doler. Y un tatuaje a lo mejor sí nos dan como que publicaciones y así de que duele, pero como es algo que realmente deseas, o sea, no que estés de acuerdo, sino que deseas con todas las ganas que tienes en ese momento, dices, no, pues me aguanto, ¿no? Ok, Cuando es una espera actividad, tantito, pues tantito Diana, tantito, nada más. A ver, déjame entender. Si yo estoy enfermo, tengo un familiar enfermo, y digo, no una gripa, pues, o sea, una enfermedad considerablemente grave o de riesgo. ¿No desearía con mayor fervor que verse bien recuperar su salud? bueno, a eso iba, que por ejemplo, cuando te sientes enfermo, sabes que tienes que curarte porque pues es indispensable, porque Ajá, pues es para que estés mejor, ¿no? ajá, ajá. Pero ya es más como que por una obligación, por así decirlo, para ti mismo, para A que ver, te pausa, pausa. recuperes. No, 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 yo creo que no, Diana, y no debemos de confundirnos porque ese pensamiento es un poquito peligroso. Bueno, es que O no sea, sería como no, no obligación, hay, no no. encontré la palabra, sino como que sientes que a fuerzas lo tienes que hacer porque para que te recuperes. O sea, para poder recuperarte tienes que hacer eso. Pero para hacerte un tatuaje es porque, pues es un gusto que tú quieres tener algo, A ¿no? ver, creo que no me expliqué hace ratito. Le vuelvo a hacer la pregunta a usted misma. O sea que si yo no me quiero curar porque me van a inyectar, puedo optar por no inyectarme aunque eso represente un peligro a mi vida misma. Y ahora se la pongo del otro lado a usted también, hablando de estímulos y sensaciones. Cierto es, como dicen ustedes, que muchos padres de manera muy irresponsable, aun cuando nunca hayan inyectado a sus hijos, los amenazan con te voy a inyectar y te voy a llevar al doctor para que te inyecte y tal. Puedo entender que ese pensamiento puede existir en personas que tienen esas ideas. Ok, va. Pero entonces, si yo a mi hijo o a mi hija le digo desde chiquita, si te portas mal te voy a tatuar, y si te portas mal te voy a tatuar, ¿quiere decir usted que entonces, cuando sea grande, le va a tener miedo a los tatuajes? Pues es que realmente no se puede, a un niño no lo van a tatuar, entonces no va a experimentar el dolor del tatuaje, entonces no realmente le va a doler, pero las inyecciones como desde niños nos vacunan o nos dan para nos la tos y así, entonces sabemos que duele. Fíjese, o sea, es que básicamente sería exactamente lo mismo, porque estamos hablando de la misma situación solo que en otro sentido, y entonces cuando pasa del sentido A a B, tiene lógica, pero cuando es de B a A, no tiene ninguna lógica, no entiendo esa parte. ¿La sensación es la misma, sí o no? Pues sí, Entonces, ¿qué es lo que hace? Muchas gracias. Permítanme, voy a continuar con la clase. Ahorita participamos otra vez. Yo lo que quiero ir es a lo siguiente. Fíjense, cuando medimos la sensación, se está midiendo también, fíjate, variables psicológicas por medio de procesos estandarizados. O sea, que el dolor, que es una reacción natural del ser humano ante determinados estímulos aversivos, puede llegar a ser diferente entre los demás. Ujú. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que estar evaluando? Pues la personalidad, la resistencia, la inteligencia u otras funciones muy específicas. Pero al final de cuentas, jóvenes, con lo que nos tenemos que quedar es que ciertamente no todos pensamos, sentimos o vivimos igual. No todos tenemos las mismas formas de ver, entender o comprender nuestra realidad, porque no todos pasamos o estamos en las mismas circunstancias. Si eso fuera cierto o si eso tuviera una lógica profunda, entonces no habría caso de aplicar algunas pruebas. Pero el punto es que no podemos irnos sobre las diferencias subjetivas, porque entonces, tal cual está sucediendo ahorita, caeríamos en el exceso de seguir manteniendo la psicología como un saber dogmático o una pseudociencia que no puede llegar a ser observable, ni medible, ni cuantificable.
Por lo que, dice, perdón, ¿sabes cuál es el problema, José Ángel? Que no puedo estar atendiendo de repente el chat y veo que me pierdo tus participaciones y la verdad es que sí me apena un poco, pero ¿a qué querías llegar? Si quieres escríbelo y ahorita en los 10 minutos te doy respuesta, ¿vale? El punto es, la psicometría entonces nos va a ayudar a comprender y sobre todo a desarrollar procesos para evaluar cuestiones generales de los sujetos. En este caso, entenderíamos que la psicometría siempre se va a destacar por su carácter dinámico, porque todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo se está moviendo el objeto de estudio y los sujetos de estudio de lo que es como tal el proceso. La evolución que ha tenido ha generado que se incorporen aportaciones de nuevas investigaciones y que hasta el día de hoy podamos incluso tener nosotros como estudiantes de psicología la posibilidad de seguir aportando a su proceso teórico. ¿Cuál es la aproximación etimológica de la palabra psicometría? Bien, en un sentido clásico viene de psique y metrum, o sea, la medida o medición de la psique, que si nos vamos con la traducción directa del griego al español, sería la medición del alma. Otros dicen que es la medición de la mente, pero en realidad, más allá de esos dos conceptos, sabemos que sería la evaluación, medición y predicción de la conducta. Nunalí nos dice que esencialmente la psicometría, basándose en el método científico y usando como herramienta la estadística teórica, es la ciencia que se va a ocupar de desarrollar modelos formales para que, mediante su aplicación, se intente comprender, explicar y predecir fenómenos de carácter psicológico. Fíjate lo que dice acá. Ya no solamente es explicar y comprender. El día de hoy tenemos la posibilidad real de que, con base a su aplicación, podemos llegar a predecir fenómenos de carácter psicológico. O sea, llegar a tener una posibilidad muy precisa de evaluar estas características. ¿Cuáles son estas características? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. De entrada, la justificación y legitimación del uso de la medición en psicología, ¿ok? Para desarrollar modelos formales que puedan traducirse en hechos o en datos válidos y validar a través de esos datos modelos que puedan ayudarnos a saber hacia dónde van dirigidos y sobre todo establecer condiciones que permitan la evaluación. En primero yo les decía, sin necesidad de nombrar a alguien en especial, que si habían asistido al psicólogo y les habían hecho un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Y sucede que en la enorme mayoría no fue así. Iban con un psicólogo y solamente les decía que tienes, cómo te sientes, seguramente es culpa de tus padres, debes dejar de ser así o asá y tal. Y eso era como todo el proceso. Yo les decía que no. Cuando vimos psicología de la salud, justamente en la parte de la evaluación, el paradigma médico, y sobre todo haciendo alusión a la película esta de Atrapado sin salida, nos dimos cuenta de que necesitamos como psicólogos tener herramientas que nos ayuden a comprender y a conocer los estados de los sujetos cuando vamos a trabajar o intervenir con ellos, ¿cierto? Y que así como el médico usa el estetoscopio, el baumanómetro o pruebas de laboratorio, los psicólogos debemos de estar obligados siempre, primero, a descartar cualquier síntoma o síndrome de carácter físico y después atender lo que se consideraría de carácter psicológico o conductual. Ejemplo, yo se los decía. Imagínate que llega una persona con sudoración en el cuerpo, palpitaciones, temblor, así, estremecimiento del cuerpo y con ideas delirantes sobre que algo malo va a pasar. O bien, llega una persona llorando, diciéndote que lleva más de 2 días sin poder conciliar bien el sueño, que no tiene apetito y que se siente terriblemente mal porque un familiar o ser querido le abandonó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes psicólogos en formación, ante esos dos casos?
Yo no entendí muy bien, profe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos dos casos? Podría ser primero informarle al familiar o algo así, No, como, ¿no? no. ¿Se Mayra, refiere a lo de los signos y síntomas? sí, Pues empezarle a preguntar, por ejemplo, cuál es la situación no, ¿no? no. Sería hacerle la valoración. ¿Qué valoración? Mm, mm, ¿Sobre cómo se siente? No, no. A ver, jóvenes, no se confundan. No se vayan por la parte popular o de cómo te sientes y qué tal y no, o sea, lo primero que tenemos que hacer, y me sorprende que no lo hayan captado porque hace unos segundos lo dije, era, Mayra, Bueno, no sé si voy a volver a desviar el tema, pero yo me acuerdo que el semestre que vimos con usted en primero habló de algo para hacer diagnósticos que se llama anamnesis, hacer sí, las preguntas. pero antes que otra cosa, antes de la anamnesis uno, anamnesis 2 o evaluación sindromática y así, tenemos que descartar cuestiones físicas. Ojo psicólogos y psicólogas en formación. Si tú no quitas primero lo físico, te puedes meter en una bronca. Porque lo que aparentemente es A, en el primer caso, una crisis de ansiedad, o B, una crisis depresiva o depresión, puede llegar a ser un problema de carácter físico, o sea, baja presión arterial, una presión arterial alta u otro tipo de síntomas. Entonces, tú no eres el experto que va a decidir si le avisas a los familiares, si con respiración lo tranquilizas, si le preguntas cómo se siente, porque de entrada el sujeto se siente mal y tú no